y hay información internacional del momento. Esto es un tiroteo masivo que ha dejado en Bondi Beach, en Australia, al menos 10 personas fallecidas y 60 heridos. Hay información que ha entregado la policía respecto de 2 personas detenidas hasta ahora como responsables de este tiroteo, y esto se produjo en la famosa playa de Sydney, Bondi Beach, en condiciones que llaman mucho la atención. Comenzó cuando todavía estaba de tarde, ¿no? Y a esta hora ya tenemos estas imágenes en vivo de lo que está ocurriendo con los operativos que se realizan en este sector de Sydney. Y lo que se ha mencionado hasta ahora es que podría estar dentro de las causas de este tiroteo, Rafa, el origen antisemita, es decir, un problema de esa índole o un conflicto de esa índole podría haber gatillado la decisión de los atacantes de disparar en contra de la multitud. Claro. Dejando 10 personas fallecidas, que es muchísimo, y además 60 personas heridas hasta ahora. Hay una imagen que está circulando ya en redes sociales donde se ve como una persona desarma a otra que estaba parapetada con lo que parece ser una escopeta, y hay un segundo hombre disparando con un arma automática desde un puente en donde pasa la calle, la costanera frente a la playa. Son imágenes que hay que confirmar, pero estas habrían sido al menos las 2 personas que fueron detenidas después de matar a 10 personas. Hay todavía fuentes que señalan 8 muertos y otras que señalan 10. El canciller israelí Gideon Sa'ar ha dicho que la comunidad judía en Australia ha sido objeto de un ataque este domingo en ese país. Las autoridades australianas no han compartido detalles sobre los motivos que llevaron a estas 2 personas a realizar este ataque. Hay también información sobre el servicio de ambulancias que llegó a Bondi, a la playa de Bondi, a las 6:45 p.m. en respuesta a los reportes de este múltiple tiroteo. Según informaciones de la vocería del hospital, el servicio trató a más de 10 personas, sumando al menos a una más de los que estaba herido por el tiroteo. Ahora, aquí llama la atención también, Rafa, de acuerdo a las imágenes que estábamos viendo, el tipo de arma utilizado, ¿no? Sí. Aparece uno de los tiradores con una especie de escopeta, pero también me imagino que a lo mejor es un arma que pudo haber tenido un cargador adicional por la cantidad de tiros, ¿no? Es que hay un segundo tirador que dispara con un arma automática, claramente, porque si no dispara ráfaga, dispara tiros muy continuados. La escopeta, aunque sea de repetición, hay que recargar tiro a tiro, mientras que el arma automática deja inmediatamente el cartucho siguiente en la recámara, y es ahí una persona que está disparando con un arma automática, mientras que la otra está parapetada con aquella escopeta que viéramos al principio. Las imágenes son confusas todavía, fueron tomadas claramente por transeúntes. Personas que estaban más bien en altura, ¿no? Claro. Como digo, queda la sensación de que fuera una imagen tomada desde un edificio. Sí, lo que ocurre es que en estos tiroteos, y normalmente es así, se demora uno mucho en saber quién era el autor del ataque, quiénes son policías que lo están repeliendo y quiénes son transeúntes inocentes que han tenido que refugiarse en algún lugar, claro, o que se han acercado a la policía para sentirse protegidos, o que la policía se haya acercado a ellos. Claro, mencionar varias cosas. Primero, que esas imágenes es muy difícil que las podamos mostrar todavía porque hay que procesarlas. Lamentablemente se ve personas fallecidas, se ve personas heridas. Eso habla de la crudeza de este ataque. Y segundo, que las autoridades locales han señalado que en esa playa, Bondi Beach, se estaba celebrando el evento, es una festividad judía de Hanukkah. Y por lo tanto, había cerca de 2.000 personas en total en ese lugar. Por lo tanto, podría haber sido perfectamente un evento escogido para que los tiradores se acercaran a concretar este ataque, y por lo tanto se está investigando el origen antisemita de este tiroteo y este ataque que se ha producido en Bondi Beach,
en Australia. Que es probablemente la razón por la que el canciller israelí Gideon Sa'ar ha dicho que fue la comunidad judía la víctima de este ataque. Claro. Nos vamos a una pausa muy breve. Al regreso, vamos a ir inmediatamente con Pablo Yutronich, que está con nosotros. En Nueva Zelanda ya tenemos recuento de votos. Marcela Céspedes está allá. Marcela, adelante, ¿cómo estás? Buenas tardes o buenas noches para ti. Hola, Marcela. Hola, muy buenos días a ustedes. Acá son casi las 11 de la noche. Tuvimos una jornada bastante larga, bien particular porque votó la misma cantidad de personas que en la primera vuelta. Exactamente las mismas 1.185 personas, pero esta vez 17 personas menos en Auckland, 17 más en Wellington. Tuvimos un 68.69% de las preferencias para Janet Jara y un 29.45% para José Antonio Kast. Algo bastante particular que yo estuve mirando, bueno, fue que bastante más lento estuvo en esta oportunidad en comparación con la primera vuelta, y también considerando como el bloque del sector político de José Antonio, nosotros esperábamos que llegase al menos a un 34% de las preferencias, pero solamente llegó al 29.45%. Bastante particular, estuve ahí yo haciendo mis cálculos, y bueno, contarles también que aumentó un poquitito la cantidad de votos nulos. Pero como overall bastante tranquilo, bastante alegre. La verdad es que siempre en Auckland hay un ambiente bastante como festivo, mucha gente también con Working Holiday que decide cambiarse para poder votar en Nueva Zelanda y posteriormente regresar a vivir a Chile. Claro que sí. Ahora, Marcela, aquí no pudiéramos decir que hay personas, de acuerdo a las conclusiones que tú sacabas también, si votaron exactamente los mismos, tampoco hay personas que se hayan movilizado ahora para votar por uno u otro candidato a raíz de la segunda vuelta, ¿no? O sea, ahí se pueden sacar esas conclusiones también. La verdad es que nosotros estuvimos conversando bastante respecto de esto porque Jara, en comparación a la primera vuelta, pasó de un 55% de las preferencias a un 68%. Entonces sabemos que hay votos que se movieron para Janet Jara, pero no así para José Antonio Kast. Nosotros esperábamos que llegase al menos al 33%, considerando los votos de Kaiser y los votos de Matei, pero no fue así. Así es que de seguro que algunas personas de ese sector político traspasaron votos para Janet Jara. Eso te iba a decir, que fueron votos traspasados, son porque votó la misma cantidad de personas. O sea, son personas que antes votaron por otros candidatos y que ahora decidieron votar por Janet Jara allá en Nueva Zelanda, y no son personas que ahora hayan decidido movilizarse o agregarse en esta segunda vuelta presidencial. Y que además viajaron 17 de una ciudad a otra, o sea, lo que hicieron fue cambiar el lugar de votación. Me da la impresión. Bueno, nosotros acá tenemos 2 locales de votación, 2 que están en la isla norte. Nosotros acá en Nueva Zelanda somos 2 islas grandes. Algo que sucede bastante es que muchísima gente que vive en el sur no logra votar porque no logran tomar un avión y llegar hacia el norte porque es muy caro. Se ha estado tratando de solicitar un lugar de votación en Christchurch, pero claro, también muchas personas en este caso viajaron. Incluso hoy día en Auckland habían personas que llegaron desde Queenstown. O sea, tomaron un avión 3-4 horas para poder llegar a votar, y votó un poquitito más de gente en Wellington en esta oportunidad, 17 personas más. Oye, un ejemplo, la participación de los chilenos allá, de verdad, porque acá cuesta tanto que la gente se movilice, cada vez cuesta más motivar a los jóvenes. Los tenemos georreferenciados para que votemos al lado. Claro, ahora votamos caminando a la casa. Se supone que a uno le toca el local de votación más cerca de su casa, y al que pudiera llegar incluso caminando en algunos casos, en otros no, pero aún así cuesta que la gente participe. Imagínense allá chilenos que quieren mantener el vínculo con nuestro país y que viajan 4 horas, votan y se devuelven a la casa. O sea, además, hay muchos de ellos que tienen que trabajar al día siguiente. Además, lo decía, exactamente. Son 2 islas. Queenstown está en la parte más al sur de la isla, más al sur. Y para votar tienes un local un local en Wellington y el otro en el Auckland. norte, en Auckland. Entonces están es que acá hay algo bien lejos. particular comentarles, porque yo sé que acá hay una polémica con el tema del voto en el extranjero, pero recordarles que durante el gobierno de Ricardo
Lagos se firmaron múltiples acuerdos Working Holiday que permiten a jóvenes de normalmente entre 18 y 35 años vivir por un año en países extranjeros y poder vacacionar y trabajar. Y eso es algo que pasa muchísimo en Nueva Zelanda y Australia. Claro. Acá en Nueva Zelanda llegan 940 personas cada año con ese convenio y son personas jóvenes que piensan anticipadamente, cambian su domicilio electoral para poder votar acá y luego vuelven a vivir a Chile. No siempre son personas que se quedan a vivir en el extranjero por siempre. O sea, con mayor razón. Es mucho más sorprendente el fenómeno porque pareciera ser que los chilenos cuando salen de Chile tienen un comportamiento mejor en términos cívicos o más apegado a nuestro país en términos de cumplir con este deber cívico también, y eso marca la diferencia. Ahora, me imagino que ustedes son los más interesados en lo que estábamos conversando antes, Marcela, en la posibilidad de que alguna vez exista el voto electrónico, alguna vez exista la posibilidad de excusarse, nosotros que estamos obligados a votar electrónicamente 100%, ¿no? Y me imagino que allá se solucionaría un tremendo problema también de esa manera. Totalmente, en el sentido de poder ejercer el derecho a voto, pero la verdad es que yo creo que se siente una magia en el hecho de poder ir y encontrarte con tus compatriotas. Nosotros hoy día conversábamos de que hay mucha gente que tú te encuentras, así como en Chile uno dice, te encuentras para los funerales o para los matrimonios, acá tú te encuentras para los momentos de votación, personas con las que de repente no te ves, y la gente, todo el mundo, independiente del color político, es un día especial. Hoy día compartimos dobladitas, llegan los doblones, los cuchuflís, las malvas. O sea, es un momento donde yo creo que a todo el mundo le gusta viajar porque sabe que lo va a pasar bien, que va a tener un momento lindo de sentirte como en casa. Oye, veíamos algunas personas que van hasta con el polerón de la bandera de Chile a votar. O sea, y se abrazan cuando llegan algunos o no, se abrazan en la mesa o no. Sí, la verdad es que sí. Mira, de verdad, independiente del color político, todas las personas llegan como contentas, conversando, se abrazan, uno se despide, o sea, no nos vamos a ver hasta, no sé, quizás 4 años más, hasta las próximas primarias. La verdad es que yo llevo haciendo el reporteo desde el año 2021 y es algo que se ve todos los años, independiente de si fueron por el rechazo, por el apruebo, si van por casa, si van por Jara, hay una sensación como de unión de país. Hay una pregunta. En Europa se da mucho que también los consulados son pocos y lugares como Alemania tienen que viajar grandes distancias. Algunos se quedan la noche anterior y hacen empanadas, se juntan, hacen ese tipo de actividades, aprovechan de quedarse. Qué rico. ¿Eso también pasa allá? ¿Alguien se queda en la casa de algún amigo chileno, algún conocido para ir a votar en la mañana? Justamente, de hecho, acá yo soy vivo ejemplo. Una de mis amigas se vino desde Dunedin, desde el sur de Dunedin, y ahora está en mi habitación esperando poder venir a saludarme, justamente porque vino a votar. Solamente vino, tomó el avión, pagó su pasaje para poder votar. Imagínate, y aparte así, me imagino que, como decía el Rafa, a lo mejor cuando uno vive solo, y lo digo por experiencia propia, uno tiende a no cocinar mucho, ¿no? Me imagino allá con mayor razón. Pero en una de esas, si ustedes se motivan, pueden hacer hasta empanadas en el día previo, ¿no? A la elección o el mismo día de la elección, cocinar algo más chileno, volver a las raíces, ¿no? Déjame contarte que nosotros ayer, mi amiga llegó de Dunedin, nosotras comimos porotos con mazamorra, pisco sour y ayuyas con mantequilla. Oye, ¿comieron todo el mismo día? Porque se pasaron. todo el mismo día. Son cosas que pasan solamente en estos momentos. Nosotros sacamos nuestros porotos con mazamorra, nuestro pisco sour y ahí para como complementar nuestra yuya con mantequilla. Me encanta. Y porotos con mazamorra y pisco sour, ¿eh? Es una buena mezcla. Es una buena mezcla, no la habíamos sondeado hasta ahora, pero me imagino que allá el interés es como concentrar, es como un concentrado de Chile el que tuvieron que hacer, ¿no? Es que no hay nada más rico porque, imagínate, yo al menos llevo acá casi 7 años y entonces de verdad que es un pedacito de Chile. Yo tenía los porotos guardados en conserva desde el año pasado, así es que de verdad que los abrí para este momento. Maravilloso. En vez de descorchar alcohol, descorchar los porotos para poder prepararlos entonces y de esa manera volver un poquito a las raíces, volver a Chile, sentir el vínculo, sobre todo para los que viven allá hace mucho tiempo. Marcela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos contado cómo ha sido esta segunda vuelta presidencial allá en Nueva Zelanda. Muchas gracias, un abrazo, Marce. Que esté muy bien.